Ya hemos mencionado que la prescripción es una figura que permite la extinción de las obligaciones, la extinción de las deudas. Esta figura, la prescripción extintiva de los derechos, opera por el transcurso del tiempo, en donde no se ha realizado acción alguna respecto de las acreencias. Y estando un deudor en mora de obligaciones por el transcurso de un tiempo determinado, se configuran los presupuestos de la prescripción extintiva. Pero esos presupuestos tienen que ser declarados, es decir, no opera de manera automática la declaratoria de prescripción, sino que debe ser declarada por un juez. Y entonces miremos algunos contextos en los cuales operaría la prescripción y cómo sería el procedimiento. Hemos dicho que las acreencias respaldadas en documentos que presten mérito ejecutivo tienen un tiempo en el cual pueden llegar a prescribir. Y ese tiempo va entre 3 a 5 años y depende del título ejecutivo que contenga la obligación. Si nosotros nos referimos a pagarés y letras de cambios, es de 3 años. Entonces, ¿qué puede pasar? Coloquemos un ejemplo para explicar los contextos en los cuales se solicita la prescripción y cómo operaría. Coloquemos un ejemplo. Una persona suscribe un pagaré e incumple, entra en mora, coloquemos una fecha, el 1 de enero de 2020. Si la prescripción es de 3 años, si esa persona, porque tuvo dificultades económicas, no volvió a realizar pago, entonces estamos en el 2020, al 2021 un año, 2022, 2023, en enero de 2023 están los 3 años. ¿Sí? Y supongamos que el acreedor inicia un proceso ejecutivo para cobrar esa obligación en el 2023, en marzo del 2023. Es decir, después de haberse configurado los presupuestos que conllevan a la prescripción extintiva. Ese proceso será admitido en un juez civil, proceso ejecutivo, se notificará, se expedirá mandamiento de pago, se notifica al demandante y se notifica al demandado. ¿Qué puede hacer o qué debería hacer desde el punto de vista jurídico como medio de defensa el demandado? En ese caso, solicitar dentro del término de traslado de la demanda como excepción de mérito la prescripción de la acción por el transcurso del tiempo. Y el juez, en una providencia judicial, en la sentencia dentro de ese proceso, determinará la declaratoria de la prescripción extintiva. Entonces miren que estamos en un supuesto en donde ha operado el fenómeno de la prescripción, más sin embargo, el acreedor inicia proceso ejecutivo. Tiene entonces el demandado un medio de defensa que es la solicitud de excepción de mérito por prescripción de la acción. Y el juez en una sentencia, en una providencia judicial, emitirá el fallo respectivo declarando prescrita la acción. Entonces hay una declaratoria en ese primer caso. Y por supuesto la figura que tiene el acreedor es el proceso ejecutivo para hacer sus cobros, pero sin que haya operado el fenómeno de la prescripción. Entonces miren ahí, apreciados estudiantes, personas interesadas en este tema, un primer escenario en donde opera la prescripción y se solicita en un proceso judicial. Muy bien. Otro momento en el cual puede operar la prescripción
Digamos que en ese mismo caso pasaron los 3 años y el acreedor no ha iniciado proceso alguno, pero el deudor está interesado en que se declare la prescripción. ¿Qué debe hacer? Pues debe acudir a un proceso judicial, ¿sí? Debe acudir a un proceso declarativo que se surte con el procedimiento verbal de acuerdo al artículo 368 de la Ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso. Y dice así, artículo 368, asuntos sometidos al trámite del proceso verbal, que está dentro del libro de procesos declarativos. Se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. Pues resulta que esa declaratoria no está sometida a un trámite especial. Entonces, como no está sometida a un trámite especial, dentro de los procesos declarativos surte el trámite del proceso verbal del artículo 368. Y entonces, en un proceso judicial que deberá adelantar un abogado, se solicitará la prescripción, ¿sí? La extinción de esa obligación, de ese pagaré, de esa letra de cambio, por el transcurso de los 3 años. Y deberá probar el demandante, ¿sí?, que han pasado esos 3 años. ¿Cómo podría probarse? Pues están todos los medios de pruebas que existen. Podría uno pensar en que la información en data crédito, donde aparece el periodo de mora, ¿sí?, o una solicitud mediante petición a la entidad que es acreedora, solicitándole que informe o certifique el tiempo de mora, ¿sí?, ya copia del pagaré, de los documentos, y presentar la demanda solicitando a través del proceso declarativo, bajo el trámite del proceso verbal, de acuerdo al artículo 368, solicitando la declaratoria de la prescripción extintiva. Y este sería entonces un segundo contexto en el cual se puede solicitar, o la manera como se solicita, la prescripción. En los dos casos requiere, por supuesto, de un profesional del derecho, de un abogado. Un tercer caso, y es el contexto que se da en las entidades públicas. Si ha operado el fenómeno de la prescripción, ese fenómeno también debe declararse. Y entonces la persona que considere que como deudor, frente a la inoperancia y el no cobro de la acreencia, se ha gestado la prescripción extintiva, podrá solicitarlo a través del ejercicio del derecho fundamental de petición a la entidad pública, para que la entidad pública, en el término respectivo, haga el estudio y determine si están las condiciones de la prescripción extintiva de las obligaciones. Entonces ahí tenemos un tercer contexto. Importante tener presente que la prescripción no opera de manera automática. Si bien puede pasar que un acreedor con su grupo jurídico considere que ha prescrito la obligación y no procure el cobro a través de proceso ejecutivo y deje esa obligación ya como una obligación natural y no ejerza ninguna acción, la declaratoria solo se da a través de un juez. Y entonces ahí tenemos 3 escenarios en los cuales se ejemplifica cómo es la solicitud. Repito, el primero, cuando inician el proceso ejecutivo y ha prescrito la obligación como un medio de defensa, excepción de mérito, prescripción de la acción. En un proceso judicial, el juez en providencia lo determinará. El segundo, cuando no se ha iniciado y la persona quiere que se pronuncien sobre la prescripción, deberá presentar una demanda, ¿sí?, en un proceso de pertenencia, en un proceso declarativo, ¿sí?, que se surte a través del procedimiento del proceso verbal, consagrado en el artículo 368
de la Ley 1564 de 2012, para que dentro de ese proceso el juez, mediante providencia, declare la prescripción de la acción en ese determinado caso. Segundo momento, y un tercer escenario, cuando se trate de la relación con entidades públicas, estando las condiciones de la prescripción de alguna creencia, el deudor que considere que esa obligación ha prescrito podrá solicitar mediante el ejercicio del derecho de petición, que es la manera como se inician las actuaciones administrativas con base en el artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para que sea la administración, a través de una decisión que estudiará y que estará contenida en un acto administrativo, quien decida sobre esa solicitud de prescripción extintiva de las obligaciones, de las deudas. Como he dicho, prescripción que opera por el paso del tiempo y que debe ser declarada, puesto que, si bien los elementos se pueden configurar de manera automática, la declaratoria exige un pronunciamiento, ya sea mediante acto administrativo en caso de las entidades públicas o mediante una providencia judicial en los casos que he mencionado. Quería entonces compartir estas ideas adicionales al tema de la prescripción, cómo se solicita y los contextos en los cuales se puede solicitar. Muchas gracias.